Entonces, aquí es donde nos quedamos, lo que estábamos diciendo. Entonces, lo importante es que ustedes tengan el criterio de saber cuándo empezar de cero y cuándo usar cosas que ya existen, que sería algo de este estilo. Fijar una postura sobre la utilidad de un algoritmo en un contexto dado. Esto, junto con entender cómo se desempeñan los algoritmos, creo que es de lo más importante que vamos a usar. La teoría avanzada, pues sí nos va a ayudar, pero creo que más que nada es importante esto, entender lo de los algoritmos y fijar una postura. En el ejemplo de las galletas, em, se ve muy claro eso. ¿Y por qué se ve claro? Porque el problema es muy sencillo. Creo que fue lo que le pasó al equipo de Susana y Eric, que lo programaron de manera rápida, intuitiva, pero fracasaron rotundamente. ¿Por qué fracasaron rotundamente? Porque no estaban entendiendo no tanto el algoritmo, sino cómo funciona Python al momento de desempeñar lo que ellos le dijeron que hiciera. Entonces, al final del curso, esto es ahorita como qué vamos a ver, pero qué queremos brindarles al final del curso. Pues que tengan las nociones, bueno, ahorita tienen nociones básicas de programación, creo yo, y al final pues ya serán como más rudos programando. Ahorita deben de tener la capacidad del planteamiento de problemas, nada más decir, pues tengo este problema, cómo lo planteo. Y pues ya al final del curso nosotros esperaríamos que ustedes, además de plantearlo, sean capaces de descomponerlo en varias cosas que sean mucho más sencillas de resolver y, y sea pues más fácil, ¿no? Para ustedes. Y ahorita pues nada más con que tengan creatividad, curiosidad y sean tenaces, ¿sí? Es sobre todo que sean tenaces porque se van a dar cuenta que es un arte esto, es más que suficiente. Al final, pues ya tendrán la capacidad para diseñar los algoritmos, pero también el criterio para decir, pues esto ya está hecho, ¿para qué me pongo a perder 3 días de mi vida si ya alguien lo hizo y funciona muy bien? Entonces, pues es más o menos lo que esperamos al final. Y bueno, pues una definición que estoy seguro que ya ustedes la conocían, ya la manejaban, todo perfecto. Un algoritmo, así burdamente hablando, es un conjunto de pasos o instrucciones que ustedes van a seguir para completar una tarea. Ejemplos, una receta de cocina. Si ustedes dicen, pues quiero prepararme, no sé, unos chilaquiles. Pues necesitan eh, poner a cocer el pollo, deshebrarlo ya que está cocido, romper las tostadas, la tortilla, como lo hagan, echan el pollo, el queso, la crema, no sé si les gusta picoso, hacer la salsa, echar la salsa, etcétera. Entonces, van siguiendo esos pasos y después de que ustedes siguen esos pasos, llegan a un resultado. Y ese resultado son los chilaquiles. Otro ejemplo de algoritmo en la vida real podría ser pues, una rutina matutina, el to-do list, de decir, pues me levanto, paso al baño, me lavo los dientes, me baño, desayuno, ¿sí? Y otro ejemplo, ya el último, creo que este es como el que estamos más acostumbrados aquí en el área de la Facultad de Ciencias, pues es seguir las direcciones de Google Maps para llegar de un lado a otro. E inclusive este ejemplo, aunque ustedes no lo saben, ya lo vieron en la facultad, es el problema de las rutas más cortas, solo que Google lo hace en tiempo real y con un conjunto de posibles soluciones muy grande. No son redes tan hermosas y sencillas e inofensivas como las que veíamos en clases. Bueno, en la computación, ciencias de la computación, el algoritmo es el conjunto de pasos que el programa, ¿sí? Ya no son ustedes, es el programa el que sigue para realizar una tarea dada, ¿sí? Entonces, cualquier código que ustedes escriban es un algoritmo. Bueno, em, aquí, pues ya no me quiero detener tanto. Esto era nada más como para ilustrarles que incluso ya lo han visto. Y se los he dicho cuando estuvimos programando lo de los números. No hay una sola forma de hacer las cosas, no hay una sola manera de programar.
Aquí en el laberinto, alguien me podría decir esto. A ver, déjenme lo dibujo para que se vea. Alguien podría decir, bueno, si yo quiero entrar y salir, pues puedo seguir esto. Sí, este es un camino que alguien me puede decir. Otro, no sé si conocen la vieja confiable para los laberintos 2D, siempre girar hacia la misma dirección, pero como pegar la mano en la pared y nunca despegarte. Entonces, ese camino les garantiza que salen, pero por ejemplo aquí harían esto. Sí, siempre van pegados a la pared. Siempre, 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 siempre. Ahí. Y si se fijan, igual salen. Y alguien más podría ser más trucho y decir, ah, pues mira, vete por acá. ¿Sí? Entonces, son las diferentes maneras que ustedes pueden usar para resolver un mismo problema. Todas están correctas, todas les dan la solución, pero como es todo en la vida, siempre hay una persona oriental que lo hace mejor que tú. Entonces, aquí como que da una vuelta de más, ¿no? Todo este trayecto que hizo, pues es tan fácil como esto. Aquí, pues también da muchas vueltas de más, ¿no? Si se fijan, esta vuelta como que no valía la pena, podría bien meterse nada más por acá. Igual, bueno, esta vuelta sí era forzosa. Pero entre las opciones de solución, pareciera ser que hay unas que son mejor que otras, lo cual es irónico porque todas llegan al mismo lado, ¿no? Entonces, creo que ya saben para dónde voy con esto. Pero, pues si bien todas son válidas, cada una de ellas, cada algoritmo, pues tiene asociada el número de pasos que usan. Hay unos que son mejores que otras en el sentido de que algunas opciones requieren un menor número de pasos para llegar a la misma solución. Y pues bueno, eh, ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? La complejidad. La complejidad, pues nos dice qué número de pasos toma el algoritmo para llegar a la solución. Y ese número de pasos lo ponemos en función del tamaño o del problema, de la instancia. Eh, hay algoritmos con complejidad n, que es decir, si yo tengo n objetos, me tomo un tiempo n resolverlo, n pasos o 2n pasos, 3n pasos, ¿sí? Pero que sea en función de n. Y pues bueno, aquí, ¿qué queremos fijar de los algoritmos? Pues que ya hay, lo que les decía hace rato, ya hay algoritmos que existen, que alguien más ya los hizo, y entonces pues ya, si sabemos eso, nosotros podemos tomar lo que funciona para lo que nosotros necesitamos. Y si ya existe completamente, pues ¿para qué devanarse el cerebro? Simplemente aplica lo que ya existe. Bueno, si no existe una solución, pues puedes crearla tú y casi siempre no va a ser tan bueno o eficiente en cuestión de lo que eso signifique, que ya sabemos que es complejidad, que sabemos que es velocidad de tiempo, como el problema de Jesse y las galletas. Lo que programaron seguramente Susana y Eric al inicio, pues el algoritmo era correcto, llegaba a la solución, pero no fue eficiente en el sentido de que el tiempo que necesitaba para llegar a la solución era muy tardado, comparada con otras opciones que llegaban de manera más rápida. Y bueno, pues para saber qué utilizar, esto creo que es lo importante, para saber qué utilizar es necesario comprender qué es lo que está pasando. Y pues bueno, ya lo que les he estado remarcando desde siempre, para comprender un problema, quédense viendo feo, ya que tienen ese problema, hay dos opciones. O es inofensivo y muy sencillo, parece un conejito, o es horrible y ustedes creen que no pueden resolverlo. Si es un conejito, pues ya lo resuelve, ¿no? Es muy fácil. Si se ve horrible, traten de verlo como las personas que somos, bueno, paso a paso, un día a la vez, ¿no? Como decir, bueno, este algoritmo
o este problema se ve muy feo, pero tal vez no tengo que resolver todo el problema de golpe. Tal vez puedo empezar a tratar de resolver sus problemas o cosas pequeñitas del problema, y entre resolver una cosa y otra cosa, poco a poco, logro resolver todo el problema, ¿sí? Y aquí finalmente me gustaría em, subrayar o encasillar esto. Esto va a ser fundamental para nosotros a lo largo de todo el curso. ¿Qué algoritmo usar? Va a ser muy importante. Dependiendo de qué tipo de algoritmo creamos, construyamos, qué tan buenas van a ser la calidad de las soluciones que nosotros estemos generando para nuestro problema. ¿Qué estructura de datos utilizar? Eso va a ser fundamental al momento de programar. Y esto es por lo que tronaba el primer, bueno, ellos le llamaron código 2, pero es por lo que a veces truenan los códigos en el sentido de que no son rápidos y a veces corren de manera inmediata. Bueno, hasta aquí vamos bien. Pueden ponerme palomita tache si vamos siguiendo esto. Ok. Pues aquí ya entraría al problema de los, de los números, que pues ya lo hicimos nosotros desde el día 0. Entonces déjenme pasar a una pizarra. Déjenme pasar a una pizarra. Y ¿por qué no me dejan pasar a la pizarra? Ok. Y formato no. Me van a decir que es una grosería. Solución combinatoria. Ok. Entonces vamos a empezar. Bueno, más bien ya lo hicimos de manera implícita desde las últimas 2 semanas, pero me gustaría como dejarlo ya claro y bien definido. Igual no se preocupen, en algún momento genero bien las notas y se las comparto en el Classroom. Pero bueno, ¿qué es un problema de optimización combinatoria? ¿O cómo podemos definir nosotros formalmente un problema de optimización combinatoria? Spoiler alert, lo que hemos estado haciendo han sido problemas de optimización combinatoria. Pero ¿cómo lo podemos definir formalmente? Imaginen ustedes que tienen un conjunto finito. Ese conjunto finito también puede llegar a ser numerable, no necesariamente tiene que ser finito, puede ser numerable. Esto. Y, ¿cómo le pongo? G va a ser una función de S en los reales, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un conjunto. Ese conjunto tiene elementos. En el ejemplo de Jessie y las galletas, los elementos son las opciones o las tuplas de mezclas, por así decirlo. En el ejemplo del laberinto, el conjunto, son los caminos, ¿sí? Esos son las opciones, los caminos. En un problema de, no sé, es que no quiero irme directamente a los problemas de programación lineal, pero creo que es lo que sale. En un problema de programación lineal, el conjunto S vendría a ser la región factible, ¿sí? Entonces, si se fijan, en el ejemplo del laberinto, en el ejemplo bueno, sí, en el ejemplo del laberinto, era finito. Era un número finito de caminos. Creo que eran como 5 o 6, de 20 no pasaban. En un problema de programación lineal, la región factible, como ustedes recuerdan, pues era algo ya numerable, era infinito el número de posibles soluciones.
G va a ser una función que a cada elemento del conjunto S le asigne un valor real. Bueno, esto era pues en un problema de programación lineal. En un problema de optimización combinatoria o ya de forma más general, no solamente tenemos una función G, sino que tenemos varias funciones que vamos a denotar como G, G1. Bueno, esto déjenme ponerlo acá mejor. G1, G2, hasta, no sé, una GM. Entonces tenemos un conjunto de funciones que a cada elemento del conjunto S le asocian un valor real. Esto, dados, bueno, más bien dadas, G, G1, G2, GM y un conjunto. Ok, entonces, sí. Aquí déjenme ser muy claro con ustedes. Esta definición y también casi todas las definiciones, todos los procedimientos que yo haga a lo largo de este curso, en su mayoría van a ser para problemas de minimización. Si ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo, de sus clases de investigación de operaciones, seguramente lo han visto más de una vez en su carrera. Es lo mismo minimizar una función objetivo que maximizar menos esa función objetivo, ¿sí? Entonces, yo sé que sí tiene caso, pero si lo hiciéramos así nos llevaría el doble de tiempo. Entonces, hablando de eficiencia, hay que optimizar nuestros recursos. Solamente vamos a ver cosas para funciones de minimizar. Lo que procede con las funciones de maximizar es el análogo. Entonces, por eso no me voy a estar deteniendo a hacer todo con función de minimizar, función de maximizar. Solo vemos un caso y el otro doy por hecho que pues, ustedes son capaces de generar el pensamiento análogo para la definición, para el procedimiento, etc. En caso que lleguen a tener algún problema, con toda confianza me lo pueden decir y lo podemos ver. Pero si ustedes no me preguntan, yo doy por hecho que vamos bien y solamente voy a ver un tipo. Entonces, aquí en el problema de optimización combinatoria, se los voy a definir como un problema de minimizar. Si ustedes tienen uno de maximizar, es lo mismo. Igual tienen funciones que van del conjunto S a los reales y lo único que cambia es de que en vez de minimizar G, la van a maximizar, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en un problema de optimización combinatoria? Bueno, esto mejor déjenme ponerlo acá para poderlo remarcar. Entonces, vamos a tener un problema de optimizar, minimizar, maximizar, lo que sea. G de S, sujeto a. Sí, si se acuerdan, esa era la notación de sujeto a. ¿Y qué vamos a pedir? Que GI de S, igual, insisto, esto es como una manera general de escribirlo. No es que siempre tenga que ser. Y volviendo al curso de investigación de operaciones, si ustedes se acuerdan, todo tipo de restricciones las pueden transformar a todo tipo de restricciones. Entonces, pues bueno, no se queden con solo algo. Eh, eh, em, ay, espérenme, que ando viendo cómo se pone el menor igual. Me mintieron. No, pues wow.
¿Alguno de ustedes sabe cómo hacer el signo de menor o igual en código ASCII? Está bien, Henry. Es que se puede poner así solito, que aparezca la raya abajo. Pero bueno, ya. Sí, estoy viendo que tanto Henry como Allison me lo están poniendo en el chat, pero acuérdense que no se puede copiar, pegar del chat. Más bien la cosa es el código. Pero bueno, ya la dejamos así para no estar Según perdiendo. San Google es U más 2264. No, es que Google tiene un montón. Y yo antes tenía mi código, bueno, los códigos, pero ya quién sabe dónde quedó. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Yo quiero minimizar el valor que obtiene la función g cuando lo evalúe en S, sujeto a las restricciones de que cada una de las otras funciones g1, g2 hasta gm, al evaluarlas en S, sean menores o iguales que 0. Por eso les decía que no necesariamente tiene que ser así. Y también esto es como el formato, creo que le llaman homogéneo o algo así. Sí, sí, creo que sí es el homogéneo. ¿Por qué? Porque aquí estamos comparando siempre contra 0. Y si se fijan, estamos pidiendo que todas sean, bueno, pueden encontrarlo como menor o igual, pueden encontrarlo como mayor o igual, pueden encontrarlo como igual, da lo mismo. Si se fijan, si no es aquí 0, lo que ustedes tienen, pues nada más a su función GI le suman, restan una constante que es la que aparece de este lado y ya con eso da lo mismo. O más bien como que el número que tengan acá lo mandan del lado izquierdo restando y ya eso es parte de la función GI. Si tienen igualdad, lo parten en dos desigualdades. Si tienen desigualdad menor o igual, multiplican por -1, etcétera. Todas las transformaciones que ustedes ya conocen. Solamente es necesario que ustedes vean que van a tener un conjunto de funciones. Ay, sí, no. Van a tener este conjunto de funciones que ustedes van a querer evaluar en las soluciones para ver si al evaluarlo en la solución satisface cierta condición, ¿sí? Y van a tener una función, que es la función g, que es la función que ustedes van a querer optimizar, ya sea minimizar, maximizar. Finalmente, ¿qué vamos a pedir? Y aquí de nueva cuenta, pues bueno, eh, pues yo necesitaría el de pertenencia, pero seguramente nunca lo voy a encontrar, entonces déjenme ponerlo así como S en S. ¿Sí? Entonces, aquí esto que estoy poniendo yo en rojo, bueno, no en rojo, bueno, sí en rojo, pero no ser muy ofensivo, así está. Esto de aquí que estamos viendo es un problema de optimización combinatoria. Nosotros tenemos un conjunto, puede ser finito, puede ser numerable, pero tenemos opciones. En este conjunto, nosotros vamos a fijarnos en varias funciones. Una función, la función g, nos va a determinar qué tan buena es la calidad de cada uno de los elementos del conjunto, de las soluciones. Y las funciones g1 hasta gm nos van a indicar si cumplen con ciertas condiciones que nosotros le queremos imponer a nuestro problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que encontrar el elemento del conjunto que tenga el mejor valor de la función g, dependiendo del criterio de minimizar o maximizar, y que también cumpla con todas las restricciones que nosotros le pedimos en términos de las funciones g1, g2 hasta
GM. Hasta aquí vamos bien. Pueden poner palomita tache si les queda claro el concepto de un problema de optimización combinatoria. Ok. Bueno, déjenme ahora yo hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué diferencia creen que exista entre un problema de optimización combinatoria y un problema de optimización de programación lineal? Pues podría ser que las G y GIs no tienen que ser necesariamente lineales. Exacto. En un inicio, estas Gs pueden ser como sean. No necesariamente son lineales. ¿Qué otra cosa creen que sea la diferencia entre esto que estamos viendo ahorita y un problema de programación lineal como el que están acostumbrados, que son inofensivos y se resuelven en cuestión de segundos? ¿No? Sí, ese puede ser negativo, solamente con que esté en el conjunto. Y puede ser que ese ni siquiera sea un número, como el ejemplo del laberinto. Las S eran las rutas, no un número. Bueno, si se fijan aquí, el conjunto S puede ser cualquier cosa. Entonces, casi siempre, no hay manera de, ¿cómo decirlo? Bueno, ya, les voy a spoilear. Casi siempre, salvo que ese sea un copo, ¿se acuerdan de lo que es un copo de álgebra lineal? ¿Sea un qué, perdón? Un copo, se los escribo en el chat. Igual si lo ven así, se acuerdan. Exactamente, Silvia. Un conjunto parcialmente ordenado. Salvo que ustedes tengan un conjunto parcialmente ordenado, van a tener que aplicar una búsqueda exhaustiva, es decir, elemento por elemento, para poder ver si los elementos satisfacen las restricciones. Aquellos que las satisfagan pasan a la siguiente etapa, aquellos que no la desechan de inmediato. Y ya entre todos los que pasaron la etapa, evalúan la función objetivo. Y aquel que tenga el mejor valor de función objetivo, pues es el ganador. Entonces, por eso estos problemas pueden ser tan complicados. Porque si no hay un orden parcial o algo claro de cómo poder distinguir o asociar un conjunto de posibles soluciones, se ven forzados a usar búsqueda exhaustiva. Y si se fijan, eso casi siempre se traduce en tener que evaluar todas las posibles soluciones. ¿Y qué pasa cuando estamos en un conjunto numerable? Esto, pues en algún momento puedes terminar, pero te vas a llevar los siglos de los siglos. Entonces, en los problemas de programación lineal que estamos acostumbrados a ver, nosotros teníamos un conjunto, bueno, era un conjunto totalmente ordenado, ni siquiera era parcialmente ordenado. Pero como hay un orden en los números reales, hay un orden en Rn, nosotros podíamos evitarnos lo de la búsqueda exhaustiva. Y casi siempre en los programas de programación lineal, nosotros decíamos que las variables de decisión eran reales. Entonces, no había huecos en nuestro espacio de búsqueda, en la región factible. Cuando ustedes pasan de un problema lineal a un problema lineal entero, se vuelve más difícil por esos huecos, ¿sí? Pero aún así, al ser un conjunto parcialmente ordenado, es relativamente sencillo de resolver. Nosotros los problemas que vamos a estar trabajando
pues ya ni siquiera son relativamente sencillos de resolver. Y si bien se pueden resolver de manera exacta con un algoritmo exacto, más adelante les platico bien qué es un algoritmo exacto, que creo que ya lo he mencionado, pero en un futuro lo definimos bien. Aun cuando se puedan resolver así, ese algoritmo se va a llevar una cuasi infinidad de tiempo en terminar. Entonces, esto es lo que motiva a las heurísticas, que es el objeto de estudio de este curso. Entonces, bueno, un problema de optimización combinatoria es ese que están viendo ustedes en pantalla. Y ahora, pues vamos a hablar un poco de la complejidad computacional. Ay, déjame ponerlo como título. A ver, platíquenme. ¿Qué entienden ustedes por complejidad computacional? ¿No? ¿Nadie? Pues como que sería el costo en tiempo y espacio de cuánto cuesta resolver un problema. Exacto, por ahí vamos. Entonces, dado un problema de optimización combinatoria, vamos a llamarle, es que no sé, que P normalmente está asociado con el, bueno, no importa. Es que no tengo las letras garigoleadas, pero bueno. Y un algoritmo para resolverlo. Ah, ah. Entonces, aquí para hablar de complejidad, eh, ay, chen, ya la regué. Bueno, no importa. Seguimos así y ahorita me recuerdan que les haga una aclaración muy importante. Entonces, aquí es importante que sean conscientes de que la complejidad pues va a ser del problema, pero no solo del problema y no solo del algoritmo, es esa combinación. Normalmente, pues se habla de la complejidad del algoritmo porque ese algoritmo es para el problema en específico. Entonces, no tiene sentido verlo como la pareja de problema-algoritmo. Pero, ¿por qué es importante o por qué me gusta verlo así? Porque al final del día, cómo vamos a evaluar la complejidad del algoritmo está en función de las instancias del problema. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen ustedes un problema de optimización combinatoria y tienen un algoritmo. Eh, ay, bueno, se habla de complejidad computacional a el número, bueno, se habla de complejidad computacional. Es que siento que se lee muy raro, pero bueno. Si no, luego lo pienso bien y lo pongo bonito. El número de iteraciones, el número de operaciones, depende de cómo quieran medirlo ustedes, pero casi siempre es en iteraciones. Y casi siempre también, que era lo que estábamos platicando, puede ser el tiempo o espacio. Aquí, pues, normalmente es la memoria RAM que usa la computadora. Entonces, para hablar de complejidad computacional, vamos a estar viendo el número de iteraciones o espacio que ocupa el algoritmo para resolver las instancias del problema.
¿sí? Entonces, aquí hay que hablar de varias cosas. Bien, creo que, bueno, Zoom no tiene viñetas, pero déjenme ponerlo así. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Primero, casi siempre se hace un análisis del peor desempeño. Este es como el que todo el mundo utiliza. Y aquí lo que nosotros tratamos de expresar es, en el peor de los casos, cuántas iteraciones ocupa el algoritmo, ¿sí? Entonces, en el caso del problema de adivinar el número que yo estaba pensando, el peor desempeño podría ser, para el caso del algoritmo de búsqueda lineal, que el número que yo estuviera pensando fuera la cota superior. Entonces, si se fijaban en ese ejemplo, siempre si yo pensaba o yo empezaba con una instancia con 100 números, entonces el peor de los casos me llevaba 100 intentos, ¿sí? Aquí es donde vamos a hablar de, ahorita lo escribo, nada más para platicárselos. Aquí es donde vamos a hablar del término O de n, o decir que es n cuadrada, logaritmo de n. N normalmente es el tamaño de la instancia. Por tamaño de la instancia, pues en el caso del ejemplo de adivinar el número, era el tamaño del espacio de la búsqueda. Es decir, cuántas opciones nosotros teníamos. ¿Cuál era la cardinalidad del conjunto S? El conjunto S era de 1 a 100, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, el algoritmo de búsqueda lineal se llevaba pues todo el espacio, ¿no? Pero era n, ¿sí? Es algo lineal en función del tamaño de la instancia. Es manejable. Luego, hay quienes dicen, bueno, pero pues el peor desempeño no, o sea, sí te dice algo, pero no vas a juzgar a las personas por su único pecado. Puede ser que en el peor caso se comporte muy mal, pero sea un único caso y en general se comporte muy bien y mucho mejor que todos los demás. Entonces, aquí hay quienes dicen, pues no seas tan injusto, no seas tan duro nada más por algo. Entonces, ¿qué te parece si mejor pues haces un análisis más objetivo de cómo se desempeña esto en promedio? Y entonces aquí lo que se busca es evaluar el desempeño en todos, bueno, aquí déjenme ponerle entrecomilladas, todos los escenarios para fijarse para fijarse en el desempeño promedio, ¿sí? Tal cual, lo que dice su nombre. Y bueno, la mayoría de las personas, bueno, si ustedes se fijan en los artículos que hay cuando sacan un algoritmo, pues sí hacen algo de este estilo, sí hacen algo de este estilo, pero casi siempre hacen este análisis para encasillar al algoritmo. Y pues hacer lo que hagamos nosotros realmente. Y ya, pues como pues, no tenemos nada mejor que hacer, ay, no tenemos nada mejor que hacer, pero es interesante conocer esto. Casi nunca lo vamos a usar. Ay, pues el mejor desempeño. En el mejor de los casos, bueno, ahorita lo como. Y acá en el evaluar el desempeño. Bueno, sí. Hasta aquí vamos bien. Pueden poner palomita tache. Estoy seguro que esto ya lo sabían ustedes. Nada más es como aterrizarlo. No creo que estemos descubriendo nada nuevo bajo el sol. Y
Aquí, pues déjenme ponerlo, que ya se los había comentado, ¿no? Suponiendo que el problema, bueno, que la instancia del problema tiene un tamaño n, se utiliza la notación O para decir que el algoritmo eh, toma o n o n cuadrada, etcétera, número de iteraciones para resolver dicha instancia, ¿sí? Entonces, aquí pues era lo que les decía hace rato. En el ejemplo de pensar el número, bueno, adivinar el número, la instancia, si yo decía intervalo 1, 10, tenía un tamaño 10. ¿Por qué? Porque eran 10 opciones de respuesta. En la instancia intervalo 1, 100, el tamaño eran 100, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño que tengan las instancias, pues ver cuántos, en cada uno de estos casos, cuántas iteraciones nos llevamos. En el caso de búsqueda lineal, pues era O de n. ¿Por qué? Porque literal nos llevábamos n iteraciones en encontrar la respuesta, en el peor de los casos. En el algoritmo de búsqueda inteligente, si ustedes se fijaban, nosotros partíamos a la mitad el espacio de búsqueda. Entonces, con eso, pues también iba a ser en tiempo n. No es por raíz de n. Bueno, o sea, es un tiempo manejable. Ya cuando es n cuadrada, cuando es exponencial, esto ya se descontrola. Cuando es lineal, logarítmico, el algoritmo termina de manera rápida, ¿sí? No hay mayor complejidad. Entonces, los algoritmos que en el peor de los casos toman un número de iteraciones o de n, y si se fijan aquí yo lo dije para el tiempo y memoria. Entonces, en tiempo o de n, pues quiere decir que acabas muy rápido. Normalmente, estos tipos de algoritmos, bueno, con esta complejidad, son exactos. ¿Por qué? Porque en un tiempo finito, sin meterles, bueno, casi siempre, sin meterles nada más, empiezan, terminan y al terminar les da la respuesta de su problema, es decir, la solución. Bueno, hasta aquí vamos bien. Pueden poner palomita, tache. ¿Puedo borrar la pizarra? Bueno, ah, y les voy a poner de momento, ahí dónde estás, en el chat la pizarra, por si gustan tenerla de recuerdo. Bueno, eh, aquí quiero hacer otra observación. Y esta es muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Ay, a ver si me sale. No es fácil dibujar con el mouse. Ustedes, ok. Tienen que ser muy conscientes de esto. Ojo. Y es más, hasta les diría, quédensele viendo feo. Esa definición que yo les di, ustedes se pueden ver tentados a, a pensar en el problema de optimización combinatoria. ¿Por qué? Porque yo les acababa de definir lo que era un problema de optimización combinatoria y luego hablamos de complejidad. Pero cuando uno habla de complejidad,
no es en relación al problema de optimización, tal cual. Entonces, aquí sí me gustaría hacerle la siguiente aclaración. Todo problema de bueno, déjenme llamarlo así. Tiene 3 versiones. ¿Habían escuchado hablar de esto? Creo que, o quisiera pensar que sí, pero ¿sí habían oído hablar de las versiones de un problema? No, creo que no. No. Bueno, son 3 versiones. Primera, con la que estoy seguro que ustedes están más que familiarizados, es el tal cual de optimización, pero, ay, ¿cómo le llaman? Porque no quiero mentirles. Bueno, el primero es el de decisión. Este sí estoy seguro que es ese. El segundo es el de evaluación. Y bueno, supongo que el tercero sí es el de optimización. Ok. Eh, Les explico de una manera un poco burda, aquí campechana, entre compas, y ya después que suba las notas, lo pongo bonito y formal. El problema de decisión normalmente es un problema que les va a responder o les va a regresar como respuesta sí o no. Bueno, déjenme ponerlo así. Este problema normalmente es del estilo preguntarle, ¿tiene solución? O preguntarle, dado este problema y dado este valor de la función, ¿existe una solución factible que toma este valor? Y entonces el problema consiste en decir, sí, sí existe esa solución que toma ese valor de función objetivo, o no, no existe ese valor, ese elemento en su conjunto ese, que tome ese valor de función objetivo. Entonces, ese es el primer problema, de decir existe o no existe. El segundo problema, el de evaluación, pues normalmente es decir, bueno, dado esta solución que yo te estoy dando y este valor real, verifica que esta solución tiene este valor de función objetivo. Y entonces aquí lo que necesitan hacer es verificar que la solución tiene el valor, bueno, tiene asociado ese valor de función objetivo, asociado un valor K. ¿Sí? Si se fijan, es casi lo mismo. Para decir si existe, pues primero tienen que ser capaces de a cualquier solución verificar que tienen ese valor. Entonces, todos van de la mano. Por eso se dice que son 3 versiones del mismo problema. Y finalmente, el problema de optimización, pues ya es el que están ustedes familiarizados y decir, pues cuál es el mejor valor de K, ¿no? Entonces, con ustedes dicen, ¿existe una solución que toma este valor de función objetivo? ¿Sí o no? Verifica que realmente esa solución tenga ese valor de función objetivo. Y el de optimización, pues es, ¿cuál es el mejor K, no? Entonces, tienen que ir evaluando K por K, tienen que ir viendo que esa solución toma ese valor y al final determinar o regresar la solución que tenga el mejor valor de K. Bueno, cuando nosotros hablamos de complejidad, hablamos de complejidad sí, número de iteraciones sí, lo que les definí hace rato,
pero para el problema de decisión. No para el problema de optimización. La complejidad nunca está en términos del problema de optimización. Siempre va a ser en términos del problema de decisión. ¿Sí? Entonces, por eso es por lo que, y aquí creo que esto sí lo han escuchado. Bueno, antes de pasar a eso. ¿Saben qué es la clase PNP, NP completo, etcétera? ¿Lo han visto ya antes? Sí, no, tal vez. Ok. La Eric, NP la vimos con Allison, pero no recuerdo bien. bueno, esto. Ok. Entonces sí, mejor lo ponemos para que no quede ahí volando. Ok. Dado un problema, y esto pues es lo que les decía arriba, es el de decisión, no el de optimización. Dado un problema y bueno, no sé, de decisión, se dice que pertenece a la clase P si existe un algoritmo polinomial. ¿Sí? ¿A qué me refiero con polinomial? Con que el número de iteraciones que le lleve a resolver el problema sea de la forma O de n. ¿Sí? Bueno, que lo resuelve. ¿Sí? Entonces, para decir nosotros que es polinomial, bueno, más bien que un problema pertenece a la clase P, debe existir, no sé quién sea, no sé si haya otros algoritmos, seguramente hay más, pero con que exista un algoritmo que sea polinomial en el número de iteraciones que le lleva a resolverlo, entonces con eso nosotros decimos que el problema pertenece a la clase P. P es de polinomial. Esto. Y aquí, déjenme ponerlo así. Está determinista que lo resuelve en tiempo polinomial. Ok. ¿A qué les suena que el algoritmo sea determinista? ¿O qué les suena determinista? Chen. Bueno, estoy viendo que ya hasta me pasé. Entonces, le dejamos hasta aquí y continuamos el lunes, me parece. ¿Sí? Bueno, que estén bien, cuídense, bonito fin de semana. ¿Crees, profe? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.